Las tres se encuentran en el libro de Zacarías, así que si pueden ir abriendo su Biblia por ese libro, es el penúltimo libro del Antiguo Testamento. Esas tres profecías de las cuales vamos a hablar en el día de hoy se cumplieron en la persona de Cristo con una exactitud extraordinaria, sin género de dudas. Esas tres profecías que analizaremos Dios mediante en el día de hoy, vais a ver cómo tuvieron un fiel cumplimiento en su persona. Ahora, hablando un poco acerca del profeta Zacarías, su nombre, Sehar Yah, significa Dios ha recordado. Dios tiene buena memoria, y eso es lo que significa su nombre, que Dios recuerda las cosas. En este personaje, en este profeta, se da además el dato curioso de que aparte de profeta, también era sacerdote, lo cual no era muy habitual. O eras sacerdote o eras profeta. Pero en el caso de Zacarías era las dos cosas, era sacerdote y al mismo tiempo también era profeta. Se menciona el nombre de su padre, un tal Iddo. Probablemente Zacarías nació en el exilio babilónico. Ustedes saben que las tribus del sur, Benjamín y Judá, fueron llevadas por el rey Nabucodonosor a Babilonia por 70 años. Y en ese tiempo, lógicamente, también nació mucha gente allí. Y se cree que Zacarías nació fuera de Israel, nació en Babilonia. Y cuando regresan del cautiverio, 70 años después de haber ido, a los 17 años de haber vuelto del cautiverio, es cuando el Señor comienza a utilizar con mensajes proféticos a este personaje. Ustedes cuando lean, por ejemplo, el libro de Esdras, van a encontrar que juntamente con él había otro joven predicador, otro joven profeta llamado Ageo. Hay un texto que nos dice que los dos profetizaban en el mismo tiempo. Está en Esdras capítulo 5, verso 1. Profetizaron Ageo y Zacarías, hijo de Iddo, ambos profetas, a los judíos que estaban en Judá y en Jerusalén en el nombre del Dios de Israel, quien estaba sobre ellos. Es decir, que fueron contemporáneos. La finalidad de ambos profetas era fundamentalmente dar palabras de ánimo para que se pusieran manos a la obra y comenzaran ya, sin más demora, la reconstrucción del templo de Jerusalén. Del tema de las murallas se dedicaría Nehemías, pero de la reconstrucción del templo se tenía que dedicar sobre todo Zorobabel, que era el gobernador de la región, el sumo sacerdote de aquella época que se llamaba Josué, hijo de Josadat, y Josadat significa en hebreo mi padre es justo, o el Dios justo, ¿verdad? Y no solamente tenía que animar al gobernante político y al gobernante religioso, espiritual, sino a todo el pueblo. El pueblo estaba desanimado, el pueblo había interrumpido la obra por una serie de circunstancias y a través de la profecía, a través de los mensajes de Ageo y de Zacarías, intentaron motivar al pueblo para que se pusieran manos a la obra y el templo fuera terminado lo antes posible. Me llama mucho la atención de este profeta que habló acerca de la primera y también de la segunda venida del Señor Jesucristo. Hay algunos profetas que también lo hacen, pero no todos. Hay profetas que hablan a veces de la primera venida de Cristo o de la segunda, pero pocos son los que hablan de ambas. Y en el libro de Zacarías, que tiene 14 capítulos, un libro muy interesante, donde hay una serie de visiones y de mensajes directos de Dios al profeta, encontramos que él recibe información acerca de la primera y de la segunda venida de Cristo. Yo no sé cuál es el objeto más antiguo que tú tienes en tu casa. A lo mejor dice, bueno, esta máquina de coser era de mi bisabuela. O esta plancha. Yo no sé cuál es el objeto más antiguo que tú tienes, pero cada vez que tú abras en tu Biblia y leas al profeta Zacarías, estás leyendo y tienes en tu mano un libro que se escribió en el año 520 antes de Cristo. Si tienes una joya literaria entre tus manos en esta tarde, ¿cuántos dicen amén? Ese libro que tienes en tus manos tiene más de 2500 años, ¿eh? Es una joya de incalculable valor. Tiene 8 visiones a lo largo de su llamado profético, digamos. Tiene 8 visiones en las que él a través de esas visiones discierne cosas que tienen que ver con el pueblo de Israel, sobre todo con las tribus del sur. Ahora, las 3 profecías que vamos a analizar en esta tarde se encuentran una en el capítulo 9, otra en el capítulo 12 y otra en el capítulo 13.
Vamos a ver la primera. Vamos a ver la que está en Zacarías capítulo 9, versículo 9. Y dice así esta primera palabra profética, muy interesante, por cierto. La tienen ahí en la pantalla para que si quieren la puedan leer conmigo. Alégrate mucho, hija de Sión. Da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo, salvador, humilde, y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Quiero que la leamos otra vez y te fijes en los detalles tan interesantes de esta profecía. Primeramente llama al pueblo a gozarse, a alegrarse. Y le dice que su rey vendría con las siguientes características. Vendría como rey, justo, al mismo tiempo salvador, humilde y con una característica que solamente se dio en la figura de Cristo. Vendría cabalgando sobre un asno, sobre un pollino de hijo de asna. Ahora, es interesante notar que la lectura que se leyó esta tarde, si ustedes prestaron atención, nos habla acerca de la entrada triunfal de Cristo por las calles de la ciudad santa de Jerusalén. ¿Recordáis la historia, verdad? Ahora, esto que hemos leído tantas veces, esto es un milagro. Porque, por ejemplo, en uno de los evangelios nos dice que estaba el pollino, la cría y la madre. Vete a quitarle a cualquier animal, llámese asna, llámese caballo, llámese oso, llámese león, llámese lo que se llame. Vete a quitarle una cría. Probablemente te ataque y probablemente corras peligro. Sin embargo, los discípulos llegaron, se llevan a este pollino sobre el cual nadie lo ha montado jamás. Se monta el Señor Jesucristo encima y la madre deja que se lo lleven y el pollino no se revela. Es imposible montar antes de domesticar a cualquier animal. Sin embargo, no empezó a dar pataletas, no se manifestó de una forma agresiva, sino que en el momento en el que el Señor Jesucristo se monta sobre ese pollino, sobre el cual nunca nadie se había montado, porque es un dato que se repite en los evangelios, se produce una calma y una serenidad en ese animal que no había sido domado, realmente que nos deja con la boca abierta. Y es que por muy salvaje que seamos, por mucho temperamento que podamos tener, o genio, llámalo como quieras, cuando el Señor Jesucristo se monta sobre tu vida y toma el control y las riendas de tu vida, el salvaje se amansa y se nota que sobre esa vida, sobre esa persona, está cabalgando, está reinando, nada más y nada menos que el Señor Jesucristo. ¿Cuánto dicen amén? Qué bonito, ¿no? Ahora, me llama la atención en esta profecía que hemos leído en esta tarde, las características: juez, justo, humilde. Y esa fue la forma como el Señor decidió entrar ese día triunfalmente por la puerta del este, desde el Monte de los Olivos. Entró en dirección a la ciudad de Jerusalén, atravesando el torrente de Cedrón y dirigiéndose hacia el templo, hacia su casa. Cuando el Señor llega al templo, dice: mi casa me la habéis convertido en una cueva de ladrones. Y dice la Biblia que haciendo un látigo, volcó las mesas de los cambistas y echó fuera del templo a todas aquellas personas que estaban comerciando con las cosas sagradas y con las cosas de Dios. Es increíble todo esto, porque durante mucho tiempo estos cambistas, estas personas que estaban en la puerta del templo cambiando la moneda de las personas que venían de otras naciones para poder comprar los animales para posteriormente presentarlos como sacrificio en el templo, habían estado allí. Y los sumos sacerdotes y los levitas no les habían llamado la atención. Ellos tenían supuesto, vete tú a saber si hasta los sacerdotes cobraban algún tipo de comisión, como algunos fotógrafos o algunas floristerías tienen que darle comisión al párroco de turno por dejarle entrar y hacerle el reportaje fotográfico del niño, de la niña o del matrimonio, ¿verdad? Allí se habían establecido y allí estaban tranquilamente hasta que entró el Señor Jesucristo a su casa y la limpia de adentro hacia afuera. La Biblia nos dice que comienzan a ir personas paralíticas, enfermas, con todo tipo de problemas físicos y espirituales, y se produce una auténtica revolución, un auténtico cambio dentro del templo. La gente comienza a recibir milagros,
liberaciones, sanidades. Los jóvenes comienzan a alabar a Dios. Los sacerdotes no entienden lo que está pasando. Es que al religioso es muy difícil cambiarlo. Porque el religioso ya tiene sus estructuras muy interiorizadas, de tal manera que el más mínimo cambio lo pone nervioso. Para el sacerdote todo estaba funcionando bien. En el momento en el que entra el Señor y pone orden y limpia el templo, ellos se ponen nerviosos y le dicen al maestro que le diga a la multitud que se callen, porque no está bien lo que están diciendo. Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Y saben, hermanos, aunque las murallas de Jerusalén actual no son las de los tiempos de Jesús, sino son otras murallas que levantaron los árabes en el siglo XV, pues hay una de las puertas de la ciudad de Jerusalén que está cerrada. Y es muy curioso porque cuando una puerta se pone en un muro, caramba, pues es para que permanezca abierta y que la gente pueda entrar y la gente pueda salir. Pero de todas las puertas que rodean la ciudad de Jerusalén, hay una que permanece cerrada. ¿Y por qué se mantiene cerrada esa puerta? Bueno, porque hay una profecía, hay una palabra en el profeta Ezequiel, capítulo 44, versículo 4, que es impresionante. Y un sultán musulmán, probablemente ignorando la profecía, colaboró mandando a tapiar la puerta y lleva siglos cerrada esa puerta, porque dice en Ezequiel 44:4, y me llevó hacia la puerta del norte, por delante de la casa, no, eso no es, ese es. Capítulo 44 de Ezequiel nos dice que por esa puerta entró en su momento el Señor, y nunca más ninguna persona volvería. 44:2. Me dijo el Señor, escuchen bien, esta puerta estará cerrada, no se abrirá ni entrará por ella hombre, porque el Señor, el Dios de Israel, entró por ella, por tanto, estará cerrada. ¿Quién entró por esa puerta? El Dios de Israel. Y como por esa puerta entró el Dios de Israel como testimonio, esta puerta permanecerá cerrada. Y no es que fue un creyente diciendo, bueno, voy a tapiarla para que la gente crea que la profecía se cumplió, sino fue un musulmán el que la mandó a tapiar y lleva más de 500 y pico de años esa puerta totalmente tapiada, la puerta del este o la puerta de la dorada, como testimonio de que por esa puerta, por ese lugar, entró cabalgando triunfalmente el Señor Jesucristo a la ciudad de Jerusalén. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cómo podía saber Zacarías 500 y pico años antes del nacimiento de Cristo que el Mesías, montado en un pollino de asno, entraría un día a la ciudad de Jerusalén? ¿Cómo podía saberlo? Es que no lo sabía. Es que los profetas muchas veces escribían y hablaban y contaban cosas que ellos seguramente no entendían lo que estaban diciendo, pero por el espíritu que había en ellos, eran capaces de hablar, eran capaces de predecir con cientos de años de antelación todas las cosas que le tenían que ocurrir al Señor Jesucristo cuando viniera en su primera venida. ¿Cuántos dicen amén? Y hay otros versículos, por ejemplo, en Malaquías capítulo 3, versículo 1. Seguramente ni siquiera Malaquías fue consciente de lo que escribió. Dice que súbitamente, así, de repente, el Señor un día iría al templo. Ahí lo tienen. He aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. Vendrá súbitamente, así, de repente, sin que nadie lo espere. Súbitamente vendrá a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho el Señor de los ejércitos. ¿Cuántos dicen amén? Es increíble cómo esta gente escribían cosas que ellos no vieron y seguro, tampoco entendieron. Pero lo escribieron porque el Espíritu Santo que moraba en ellos se lo inspiró, se lo reveló. Y 500 y pico de años después el Señor Jesucristo decide entrar triunfalmente en Jerusalén, no caminando, no sobre un caballo, no sobre un camello, sino sobre un pollino de asno, como había profetizado más de 500 años atrás el profeta Zacarías. Luego aquí vemos un ejemplo de los cientos que hay en la palabra de Dios, de cómo la palabra de Dios, aunque pase mucho tiempo, lo que Dios ha prometido siempre se cumplirá. ¿Cuántos dicen amén? Él entró triunfalmente en Jerusalén, sí. ¿Y en ti? ¿Ha entrado triunfalmente el Señor en ti? ¿Hasta dónde lo has dejado entrar? ¿Tienes todavía áreas
habitaciones de tu vida en las cuales el Señor no ha entrado. Esto es como cuando llega una persona a casa con la cual no tenemos demasiada confianza y lo recibimos en el rellano, lo recibimos en la puerta. Porque ¿por qué le vamos a dejar entrar a casa si es al fin y al cabo un desconocido? Sin embargo, cuando viene un amigo, un familiar, un padre, una madre, un hermano, un hijo, una hija, automáticamente se le abre la puerta de par en par por la confianza y puede ir a la cocina y puede ir al baño y puede ir al balcón y puede ir por donde quiera porque la confianza hace que la puerta se abra de par en par y vaya donde quiera. Exactamente es igual en tu relación con el Señor. No sé cómo estará, pero si tu relación está correcta, el Señor tendría que tener toda la libertad de poder entrar en tus emociones, en tus recuerdos, en tu mente, en tu corazón, en tu pasado, en tu presente, donde quiera, porque al fin y al cabo, ahora tú eres el templo, tú eres la casa donde Él ha decidido morar y estar allí hasta que Él venga a llevarte a su presencia. ¿Cuántos dicen amén? Una profecía que nos deja a todos con la boca abierta. Se cumplió perfectamente. 500 años tardó en cumplirse, pero se cumplió de una forma tremenda. Me llama la atención los cambios que se produjeron en Jerusalén, los cambios que se produjeron en el templo cuando el Señor entra. Las cosas ya no fueron igual. Y en nosotros, hermanos, ¿se han producido cambios significativos, visibles, o seguimos igual desde que decimos que somos cristianos o convertidos? Porque cuando el Señor entró al templo, se notó que el Señor había entrado al templo. Sacó la basura, limpió el templo, declaró su casa de oración, que la habían convertido, dicho sea de paso, en cueva de ladrones. Echó fuera a los cambistas. Es decir, la presencia del Señor en el templo no pasó desapercibida. Como no puede pasar desapercibida la presencia del Señor en la vida de ninguno de los que estamos aquí en esta tarde reunidos y de los que están escuchando la palabra del Señor. Amén, hermanos. Permítele al Señor entrar triunfalmente en tu corazón, entrar hasta el último rincón de tu vida y que te saque de una vez para siempre todo aquello que no glorifica a Dios, sino que te está impidiendo que la bendición del Señor se manifieste en tu vida. Seguimos en Zacarías, el capítulo 12, otra profecía extraordinaria que nos deja con la boca abierta. Zacarías, el capítulo 12, el versículo 10, nos dice la palabra así: derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración. Y mirarán a mí a quien traspasaron y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Dacarú es la palabra que aparece. Lo atravesaron, lo traspasaron, lo hirieron de una forma terrible. Esa palabra aparece en 1 Samuel capítulo 31, cuando dice que en el monte Gilboa, Saúl se ve rodeado del ejército enemigo de los filisteos, y entonces sabe que no hay escapatoria, no va a poder huir a ninguna parte. Ese es el peor día de su vida, va a morir él y su familia, y entonces le dice a su escudero que lo mate. Ahí lo tenéis. Saúl le dice a su escudero: saca tu espada y traspásame. Ahí aparece la palabra igual que en Zacarías. Traspásame con ella para que no vengan estos incircuncisos y me traspasen y me escarnezcan. Mas su escudero no quería porque tenía gran temor. Entonces Saúl tomó su propia espada y se echó, se acostó sobre ella, se suicidó, se quitó la vida. Sí, después fue otro a David a decirle que él lo había matado como para que David lo premiara, y cometió la peor equivocación de su vida. Saúl se asesinó, se quitó la vida, fue traspasado por su propia espada. Bueno, pues esa expresión, traspasado por su propia espada, es la profecía que decía Zacarías, que iba a ser traspasado, hermanos. Si ustedes van a Juan capítulo 19, del versículo 31 en adelante, esta profecía se cumplió con una exactitud increíble. Juan capítulo 19, verso 31. Entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo, pues aquel día era día de reposo, era un día de gran solemnidad, le rogaron a Pilato que se les quebrasen las piernas y fuesen quitados de allí. Versículo 32. Vinieron pues los soldados y le quebraron las piernas al primero y asimismo al otro que había sido crucificado con él. Mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto,
no le quebraron las piernas. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua, dice la Biblia. Y el que lo vio da testimonio y su testimonio es verdadero y él sabe que dice verdad para que también vosotros creáis. Porque estas cosas sucedieron para que se cumpliese la Escritura. ¿Cuál? La que les acabo de leer. Una de ellas. No será quebrado hueso suyo. En el Antiguo Testamento, cuando se participaba del día de Pesaj, del día de la Pascua, no se podía romper ningún hueso del cordero. Había que cortarlo de tal manera que ningún hueso fuera quebrantado. Y exactamente igual tenía que pasar en la figura de Jesús. Ahora es interesante notar que al ladrón de la izquierda le quebraron las piernas para que muriera ya de una vez. Y al ladrón de la derecha le hicieron exactamente lo mismo. Sin embargo, a Cristo no, porque fue el primero de los tres en morir. Pero para asegurarse de que no había sufrido una especie de colapso o de desmayo, sino que efectivamente había muerto, un centurión romano, un soldado romano, lo traspasa con su lanza. Y ahí se cumple literalmente la palabra que decía el profeta Zacarías, que sería traspasado. Pero no solamente en esa profecía hablaba de eso, sino que a mí me ha llamado la atención, volvemos a Zacarías, el capítulo 12, versículo 10, me ha llamado poderosamente la atención los dos títulos que aparecen ahí, si os fijáis, hijo unigénito y al final primogénito. ¿Es que no es lo mismo? No, no es lo mismo. Son dos palabras completamente diferentes cuyo significado no tiene nada que ver una cosa con otra. La primera palabra, la palabra unigénito, es la palabra hebrea yahid. Se puede traducir como único, como solitario o como pone ahí, como unigénito, el único que tiene. No es una palabra que aparece por primera vez en Zacarías. Es una palabra que ¿saben dónde aparece? De verdad yo he disfrutado tanto estudiando esto durante estos días. Me he quedado tan sorprendido porque es una palabra que aparece en el primer libro de la Biblia. En el libro del Génesis, el capítulo 22. En ese capítulo, cuando el Señor se presenta y le dice al patriarca Abraham que sacrifique a su hijo, miren las instrucciones y miren lo que le dice el Señor a su siervo, al patriarca Abraham. Le dijo, palabras del Señor, toma ahora a tu hijo. En ese momento tenía dos. A Ismael, que le había nacido de Agar, la sirvienta egipcia, y a Isaac, que le había nacido de su legítima esposa Sara. Pero el Señor le dice, toma ahora tu hijo, tu yahid, tu único. ¿Mi único? Pero tengo otro. No, para Dios, Abraham tenía solo un hijo. Abraham tenía para él dos, Ismael e Isaac. Pero para Dios, Abraham solo tenía un hijo. ¿No dice la Biblia que a veces nuestros pensamientos no son sus pensamientos? Él contaba dos, Dios contaba uno. Toma a tu único hijo. Pónmelo otra vez, no me lo quites. Y para que no quede la más mínima duda de quién estamos hablando, le dice el nombre, Isaac. Para que no te confundas. A quien amas. Y vete a tierra de Moriah. La palabra Moriah es el nombre de un monte. Significa Dios es mi maestro. Ese nombre es tremendo. Estuvimos en una dedicación de una niña, de un hermano amigo nuestro en Israel. Un hermano se llama César, que trabaja en el Jardín de la Tumba. Y nos invitó a la dedicación de su hija el día que oraron por ella en el culto. Y le puso a su hija Moriah, que significa Dios es mi maestro. Qué nombre tan lindo, ¿no? Si algún día tienes una niña, piénsalo. Moriah. ¿Cuántas lecciones, cuántas cosas Dios enseñó en ese monte, eh? Bueno, pues dice, vete a ese monte y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Así que la palabra unigénito, el Señor la emplea en la Biblia por primera vez cuando le dice al patriarca, a su amigo Abraham, vete y sacrifícame a tu yahid, a tu único hijo. Es curioso que en el Nuevo Testamento el Señor Jesucristo se llama el unigénito.
hijo del Padre, ¿sí o no? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. La segunda palabra que me llama la atención es la palabra primogénito. La palabra primogénito en hebreo se pronuncia así, como la tienen ustedes en la pantalla, Bejor. Y hay una palabra que suena muy parecida, que es Berajá. Bejor, Berajá. Bejor es primogénito. ¿Y Berajá qué es? Y Berejá es bendición. La palabra bendición lleva dentro la palabra primogénito, porque era el primogénito, el que nacía primero, el que se llevaba la bendición de su padre, tanto la material como también la bendición espiritual. Y dice la Biblia que al unigénito y al primogénito lo traspasarían. Y esos dos títulos el Señor Jesucristo los recibe cuando Él viene en su primera venida, hijo unigénito y también primogénito. Fíjense la cantidad de datos que daban los profetas, en este caso el profeta Zacarías, para que no hubiera la más mínima duda de poder reconocer quién es y quién no es el verdadero Mesías. Porque la Biblia nos enseña que antes de la venida del Señor Jesucristo vinieron algunos haciéndose pasar por alguien importante y algunos les creyeron. Y una de las señales de los últimos tiempos es que vendrían muchos en su nombre y muchos falsos cristos aparecerían en la escena mundial. Por eso el verdadero Mesías, el verdadero ungido por el Padre, tenía que cumplir tantos requisitos que no podía haber la más mínima duda de quién es y de quién no es. Y a pesar de eso, no lo reconocieron. ¿Qué te parece? Seguimos. Dice en capítulo 13, versículo 6 de Zacarías, una profecía tremenda, tremenda. Y le preguntarán, ¿qué heridas son estas en tus manos? Y él responderá, con ellas fui herido en la casa de mis amigos. El texto original no menciona la palabra amigos, sino menciona a los que aman, a los que me aman. En la casa de los que me aman y al mismo tiempo de los que amo, fui herido. Fieles son las heridas del que ama. ¿No dice la Biblia un versículo así? ¿No dice la Biblia que el amor también es, ¿qué? ¿Sufrido? ¿Qué heridas son estas que traes en tus manos? Y él responderá, con ellas fui herido en la casa de mi padre. La palabra heridas es la palabra makot. Se puede traducir por azotes, por golpes, por heridas, y también en alguna ocasión se puede también traducir por la palabra plagas. No cabe la menor duda de que si alguien fue herido y molido de una forma terrible y dolorosa, ese fue nuestro Señor Jesucristo. Me llama mucho la atención los diferentes nombres que aparecen en el Nuevo Testamento para describir el lugar donde lo crucificaron. Hay una canción que decimos, o se cantaba antiguamente, decía, en el monte Calvario estaba una cruz. La palabra Calvario es una palabra que viene del latín, Calvarium, lugar de calaveras. Lugar de calaveras. Era un lugar donde se producían ejecuciones públicas. Algunos creen incluso que en ese lugar fue donde apedrearon al primer mártir de la iglesia, a Esteban. Era a las afueras de la ciudad, pero cerca de la ciudad, lugar que todavía se puede visitar hoy en día, y por eso se llama Calvario, lugar de calaveras, porque a los que crucificaban no los enterraban. Lo más probable es que en aquella zona hubiera un montón de calaveras y un montón de fémur y un montón de caderas y un montón de huesos de personas que habían sido allí ejecutadas, pero que no las enterraban. De ahí que Nicodemo fuera a pedir por clemencia, por misericordia, el cuerpo del Señor Jesucristo para que no lo dejaran allí sin enterrar y vinieran las aves de rapiña y lo terminaran devorando, sino que tuviera una digna sepultura. Pero también recibe el nombre de Gólgota. Es una palabra griega, porque era un lugar donde sin lugar a dudas se derramó mucha sangre inocente. Hay una tradición que dice que era un lugar tan terrible, tan macabro, que dicen que cuando la serpiente en la cual se metió Satanás murió, le cortaron la cabeza y la enterraron allí.
en el Monte de la Calavera, que todavía se puede visitar, y he preparado un par de fotografías para que ustedes puedan ver en la actualidad cómo se ve ese Monte de la Calavera. Teníamos por ahí algunas, tal vez las puedes buscar, el Monte de la Calavera. Todavía se puede observar la calavera, los ojos y la nariz, pero la boca ya no se puede apreciar porque los árabes en esa zona tienen la estación de guaguas, la estación de autobuses de ellos, y entonces al subir el nivel de la carretera, lo que han hecho es que le han tapado la boca. Pero la última visita que hicimos al Monte de la Calavera, nos decían los hermanos que tienen al lado el sepulcro, que están haciendo gestiones con el alcalde y con la municipalidad de Jerusalén para ver si pueden comprar ese lugar y prepararlo de alguna manera para que las personas que van allí a ver lo que ha pasado y todo eso, pues puedan tener la oportunidad de visitarlo. Estas tres profecías, hermanos, apuntan hacia la misma dirección, apuntan a la misma persona. La entrada triunfal de Cristo, ahí la tienen. ¿Cómo sería traspasado? ¿Cómo sería golpeado? Esa es una fotografía que se ha tomado más o menos como unos 20 o 30 metros de distancia. Se pueden ver perfectamente los ojos. ¿Los veis? Además, ustedes la tienen en grande. Se puede ver perfectamente la nariz, pero ya la boca no se puede ver. Ese es el lugar de la calavera, un lugar que está a las afueras de Jerusalén, pero al mismo tiempo cerca de Jerusalén, según lo que nos dicen los evangelios del lugar donde fue crucificado nuestro Señor Jesucristo. Y justamente al lado hay un sepulcro labrado o digamos preparado en la roca, que era de un tal José de Arimatea, que se lo cedió voluntariamente al Señor Jesucristo para que se cumpliera otra profecía. Entre inicuo sería crucificado y como rico sería sepultado. Ahora, estas tres profecías, hermanos, como decía, apuntan en la misma dirección, apuntan hacia la figura del Señor Jesucristo. ¿Y por qué he simplemente escogido tres? Podríamos haber escogido otras 3 o 20 o 40. Porque nuestra fe no está fundada en sentimientos ni en emociones que no se pueden comprobar. Porque nuestra fe, queridos hermanos, cuando decimos que tenemos fe en el Señor, que tenemos fe en su obra, de hecho hemos demostrado que creemos en su obra, porque esta tarde previo a la predicación, previo a la exposición de la palabra, hemos participado del pan y del vino, porque nos sentimos identificados 100% con lo que allí ocurrió, con lo que Él hizo, con su vida, con su muerte, con su crucifixión, con su sepultura, con su ascensión, etc. Bueno, pero todo eso de alguna manera se puede comprobar. ¿O es algo que se ha ido transmitiendo de generación en generación, de padres a hijos, y hemos llegado hasta el día de hoy y creemos en un montón de cosas, pero que ya ni existen, ni se pueden comprobar, ni se pueden verificar? Todo lo contrario, queridos hermanos. Yo quiero que sepas que la fe y el Señor que tú tienes, dice la Biblia que estamos en el verdadero. ¿Cuántos dicen amén? No nos hemos inventado un montón de mitos y un montón de leyendas y de tradiciones que no se pueden comprobar, sino que cada detalle, cada lugar, cada sitio, cada cosa de la fe que tienes, se puede comprobar, se puede tocar, se puede fotografiar, se puede escanear. En otras palabras, es una fe que está a prueba de bombas. Claro, seguirán criticando, seguirán cuestionando, seguirán poniendo todo tipo de pegas y de excusas, porque el que no quiere creer, ni viendo, creerá. Quiero solamente recordarte que el Señor Jesucristo, cuando iba a entrar triunfalmente en Jerusalén, hizo una parada por el camino. Es interesante notar los lugares por donde fue pasando antes de llegar a ese momento. Y la última parada, según lo registra Juan capítulo 11, fue en la casa de unos hermanos, María, Marta y Lázaro, que estaban en el cementerio. Y dice la Biblia que él llegó al cementerio y resucita a su amigo Lázaro después de 4 días de haber sido sepultado. Y dice la Biblia que vinieron de Jerusalén, porque Betania de Jerusalén está muy cerca, muy poquitos kilómetros, se puede ir andando perfectamente. Y dice que muchos judíos, al enterarse de tremendo milagro, venían a ver también a Lázaro. Pero más adelante cuenta el Evangelio según San Juan que también querían matar a Lázaro y no solamente a Jesús. Luego te das cuenta, queridos hermanos, que el que no quiere creer, ni viendo, ni siquiera sintiendo, el que no quiere cambiar, no cambiará.
Porque el milagro más grande no es que un muerto se levante, no es que un ciego vea o que un paralítico salga corriendo, sino el milagro más grande es cuando un corazón es transformado y cambiado por el poder de Dios, y es lo que llamamos la conversión. ¿Cuántos dicen amén? Sí, está muy lindo escuchar de milagros y de señales y de prodigios, pero ¿saben qué? Tu milagro no va a cambiar mi vida. Por muy grande que sea tu milagro, me parece estupendo. Habrá una alegría tremenda y un gozo tremendo porque un hermano ha sido sanado, porque otra persona ha sido liberada, porque una persona que no oía ahora oye, porque una persona que estaba muerta ahora vive. Pero ¿sabes qué? Los milagros no cambian, lo que cambia es el poder de la palabra del Señor que mora en nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Y por eso la gente que basa su fe en lo que ve, en lo que sienten, tienen una fe endeble, una fe que no va a poder aguantar el fuego de la prueba de los últimos tiempos. Por eso les he traído en esta noche estas 3 palabras proféticas, que todas ellas se profetizaron 500 y pico de años antes del nacimiento del Señor. Es decir, no había prácticamente ninguna posibilidad de que alguien pudiera cumplir esto y mucho más. Pues ¿sabes qué? Se cumplió todo al pie de la letra. Porque nuestro Señor Jesucristo no fue un impostor. No fue un engañador, no fue un Mesías, un falso Mesías más, sino fue el verdadero, el auténtico, el que tenía que venir. Ahora, ¿no será que lo que se ha cumplido nos da fuerzas para creer lo que todavía falta por cumplir? ¿Sí o no? ¿Qué seguridad tenemos de que se va a cumplir lo que falta por cumplirse? Pues simplemente una cosa, hermanos, usted mire hacia atrás. ¿Entró triunfalmente Cristo montado en un pollino de asno en Jerusalén? ¿Sí o no? ¿Fue traspasado? ¿Sí o no? ¿Fue golpeado? ¿Sí o no? Muy bien, pues entonces lo que les voy a leer ahora también se tendrá que cumplir. Zacarías capítulo 14, versículo 4. Escuche esto, porque esta no está cumplida. Pero así como usted ha declarado y cree que todo lo que hemos leído hasta este momento se ha cumplido, por supuesto que esto también se ha de cumplir. Y en muy breve tiempo, hermano. Dice la Escritura, se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos, que está enfrente de Jerusalén, al oriente. Y el monte de los olivos se partirá por en medio, hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un muy grande valle, y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. ¿Quién es este que va a poner sus pies sobre el monte de los olivos? ¿Quién es este que vendrá y todo ojo le verá y toda lengua confesará y toda rodilla se doblará? ¿Quién es este? Este es el Rey de Gloria, dice la Biblia. Este es aquel que traspasaron, este es aquel que mataron, que molieron en la cruz, pero que volverá porque el Señor Jesucristo está vivo, resucitó al tercer día, y dentro de pocos días el mundo, creo, intentará recordar que Él vino. Nosotros lo recordamos cada día, amén, hermanos. Nosotros cada día sabemos que Él viene, sabemos que Él está vivo, sabemos que Él está con nosotros, pero el mundo ha puesto una fecha que cada vez celebran menos lo que deberían de celebrar y recordar, como diciendo que vino en tal fecha. Bueno, me da igual si vino en esa fecha o vino en otra fecha. La pregunta es, ¿para qué vino? Y si verdaderamente vino para morir y para resucitar y para morir por nuestros pecados, hermano, la pregunta es, ¿qué vamos a hacer nosotros ahora? Primero, a título personal, me imagino que lo más sabio y lo mejor será aceptarlo, reconocerlo como nuestro Señor y como nuestro Salvador, ¿sí o no? Pero si todo esto es verdad, hermanos, escúcheme bien, si tú lo tienes claro, si has asumido que estas 3 profecías que hemos visto en esta noche se cumplieron en Él, si es verdad que murió, que resucitó, que ascendió, y que sus pies se afirmarán algún día en el monte de los olivos. Si todo esto es verdad, el mundo tiene que saber esto. La gente tiene que oír esto. Pero dice la Biblia, ¿cómo van a oír si no hay nadie que vaya y les comparta y les predique la buena nueva, la buena noticia de que Cristo Jesús vive y viene pronto a buscar a su iglesia? ¿Cuántos dicen amén? Por lo tanto, hermanos, antes de que finalice este año que se nos ha ido volando a todos, ¿sí o no? Ora al Señor y pídele que te ponga mañana mismo, hoy mismo mejor, a alguien en tu camino para que le digas, ¿tú sabes por qué yo creo que Jesucristo era el Mesías verdadero? ¿Tú sabes por qué yo creo que el Señor Jesucristo es el camino, es la verdad, es la vida y que nadie se va a salvar si no lo aceptan a Él? ¿Sabes por qué creo y declaro y confieso todo esto? Por esto, por esto, por esto y por esto. Porque en la palabra de Dios lo que se profetizaba se cumplían. Y déjeme, para ir concluyendo, decirles algo.
Si alguno de ustedes piensa en algún momento que estos profetas escribieron después de los acontecimientos, se equivocan rotundamente. Zacarías no escribió después de la entrada triunfal de Cristo a Jerusalén, que él había entrado montado en un pollino de asno. Entonces esto no tendría gracia. Esto no sería una profecía. Esto sería simplemente relatar la historia. Porque Zacarías profetiza, pero Mateo cuenta el cumplimiento de la profecía como un hecho histórico. Es decir, la historia corrobora, la historia ratifica que la palabra profética que daban aquellos hombres en la antigüedad era palabra exacta, era palabra que se cumplió literalmente en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Pero el mundo no lo sabe, hermanos. El mundo ignora mucho más de lo que ustedes se imaginan. Pero para eso estamos tú y yo. ¿Cuántos dicen amén? Para eso estamos tú y yo. Para tener las ideas claras, para poder demostrar a la luz de las Escrituras que todo esto se profetizó, se escribió, se adelantó en el tiempo y que tuvo un fiel cumplimiento en la figura de Cristo. Y que hoy en día podemos ofrecerle al mundo un mensaje verídico, un mensaje que se ha comprobado, un mensaje que está a prueba de bombas. Y sobre todas las cosas, lo más importante es que en nuestra vida el Señor Jesucristo está. Y eso es lo más grande y lo más poderoso que tú tienes en esta vida. Independientemente de que puedas o no demostrarlo con la palabra, independientemente de que sepas qué profecías y qué profecías se cumplieron o no se cumplieron, independientemente de eso, lo que le da fuerza a tu palabra y a tu vida es tu testimonio, es tu ejemplo. Ver cómo, así como el Señor cambió el templo, que te ha cambiado a ti, que ya no te comportas igual, que ya no hablas igual, que ya no tienes los mismos gustos, que ya no te tientan las mismas cosas que antes. ¿Por qué? Porque ahora Él está dentro de ti y el que mora dentro de ti te cambia cada día. Y cosas que antes te dominaban, ahora te dan asco, ¿sí o no? Y cosas por las cuales antes eras capaz de hacer locuras, hoy en día las aborreces, porque el principio de la sabiduría es el temor a Dios y aborrecer lo que Dios aborrece. ¿Cuántos dicen amén? Y eso, hermano, no hay psicólogo, no hay psiquiatra, no hay médico en el mundo que te pueda cambiar tu corazón, sino simplemente tu Dios, tu Creador y tu Señor cuando entra dentro de ti. Cierra tus ojos en esta noche. Ahí donde estás. Quiero que pienses en esto que te voy a preguntar ahora. Mira, el Señor Jesucristo sabía de antemano todo lo que le iba a ocurrir. El Señor Jesucristo sabía perfectamente desde la eternidad cuál sería su destino cuando se encarnara y viniera a este mundo con figura humana. Sabía perfectamente que lo iban a traspasar, a crucificar, a golpear por todas partes, a humillar, a abandonar, a malinterpretar, etcétera, etcétera. Y a pesar de que lo sabía, no eludió su responsabilidad.